A ver, ustedes, cuando se dice esto de que el sufrimiento invierte la vida, ¿ustedes cuando sufren, se sienten bien o se sienten mal? Evidentemente bien, no. Perfecto. Bueno, No, no, cierto que no. No, pero Entonces, hay gente que le gusta sufrir. bueno, hay gente Le que se gusta enferma. hacerse la víctima para que le den bolilla. Bueno, o porque necesita llamar la atención. Ah, Pero la persona en sí, y hablando de nosotros, el sufrimiento es una gran tensión que, para lo que estabas diciendo, Anita, que a veces hace esa tensión que uno se sienta vivo. también, claro. Entonces tengo esa tensión y estoy vivo. Si estoy muy flojito, muy relajado, no me siento, no me siento en realidad. Que a mí me pasa a veces. Por Como si no tengo ejemplo, ningún conflicto, me siento medio como una boba ahí viviendo. No es que me lo busque, pero tan acostumbrada, adrenalina. tan acostumbrada, que mi hijo me dice que yo me los busco. claro. Vos fíjate lo que acaba de decir Agar, que Mm, supongo que Bene lo entiende muy bien también, la Sí. adrenalina. ah, ¿Viste? ¿Sí? Como esos tipos que se tiran de los puentes enganchados de los pies para sentirse vivos. Bueno, este es un ejemplo nada más. Entonces, sentirse distenso y relajado, en realidad lo que hace es que uno no se sienta, porque cuanto más tensión vos tenés, el cuerpo cada vez necesita más, claro, no se relaja. claro. Mm. Entonces, vamos a necesitar un poco de dopamina o alguna otra para relajarnos. Pero bueno, en vez de buscar tomar cosas o eso, lo interesante es que cuando uno piensa, siente, siempre hablamos de lo mismo, parece increíble, pero se trata de eso. Cuando Sí, uno piensa, siente y hace en la misma dirección, claro, tratando al otro como me gustaría ser tratado y tratándome a mí misma bien claro. o a mí mismo bien, entonces eso relaja, uno va más relajado Sí. y va tomando contacto con otra parte muy interesante porque ¿quién no quiere ser feliz? No sé, Y porque a puede ser, veces esto de ser feliz parece como que está mal. Con un mundo tan lleno de problemas, como vos, lo más campante. bueno, Ahí- pero no importa lo que los otros digan, porque no, pero ese es otro tema, no, Anita, el tema de la mirada externa. sí, sí, Entonces uno tiene que sufrir porque todo el mundo sufre. Eso no quiere decir que uno no sienta el dolor ajeno o el sufrimiento ajeno no le impacte. Te ah, impacta, ¿cómo no? sí, sí, Y ojalá nos pase, pero eso no quiere decir que uno se hace cargo de eso. no, no podés. No, claro, yo no generé ninguna guerra. No, claro. En todo caso, estamos haciendo esto para estar un poco más despabilados Mm, y ver qué podemos hacer, lo poco que nosotros podemos hacer para que exista un mundo distinto, sí, ¿verdad? Lo poco, porque en realidad no tenemos ningún poder sobre el mundo. No, no somos los que digitan las vidas de otros seres humanos. Por suerte, porque todas las contradicciones que tenemos las vamos a proyectar en otros, si no. claro. Así que lo mejor que uno puede hacer es, por un lado, me parece a mí, este es mi pensamiento, ¿no? Y es lo que, mi experiencia, y es lo que de alguna manera uno trata de transmitir. Aquello que a uno lo distiende, aquello que lo conecta con otros, ¿cierto? Eh,
aquello que es bueno para uno y entonces también sigue siendo bueno, o sea, termina siendo bueno para los otros. Y no estoy hablando de gustos, nada de eso. Estoy hablando de algo que es muy esencial y que tenemos todas las personas. Si yo me distiendo, si yo me relajo, si yo me puedo comunicar con el otro desde un lugar amoroso, donde puedo, donde no puedo, sigo mi camino alegremente, porque donde no puedo es, ¿en qué me voy a meter? En algo que no puedo resolver, porque también el otro tiene, los otros tienen su vida, tienen sus elecciones, tienen sus creencias, sus valoraciones. Lo importante es lo que depende de mí, qué sé yo, la educación de mi hijo, la relación con mi pareja, la relación con mis amigos, la relación con ustedes, que también son mis amigos. Eso es lo que digamos que es lo más importante. Y una dirección mental que me va llevando a no querer y a no negar, no querer algunas cosas que van sucediendo en el mundo, y si tengo alguna posibilidad, alentar para que eso no siga sucediendo, si tengo alguna posibilidad. Si no, unirme a otros para decir esto no nos gusta. Pero bueno, vamos a volver. No sé si quedó claro esto de la tensión y distensión. Claro. Que les voy a poner. Bueno, eso es, digamos, como lo que invierte la vida. ¿Por qué invierte la vida? Y porque el sufrimiento no es algo querido, es lo que sucede, lo que nos sucede, y uno puede elegir ir dejando de sufrir. Para eso necesita autoconocimiento y en ese autoconocimiento también van cambiando la forma de conectarse con los demás, ¿verdad? Entonces, después eso es como un primer punto. Hay otra parte que ya la hemos leído, que es que cuando uno, por la frustración, ¿se acuerda que hablamos de la frustración? Uno se frustra porque quiere determinadas cosas y esas cosas no las logra. Entonces se va frustrando, va fracasando, y la frustración es es algo que nos hace sufrir también cuando nos frustramos, ¿verdad? Y eso también a veces nos lleva al fracaso. Pero cuando nosotros fracasamos, es muy interesante el fracaso. Claro. Porque es la posibilidad de ver que no era por ahí. Entonces, dice, uy, me fue re mal, que uno se enoja, le pasa de todo, se frustra. Pero también está esa posibilidad. No es por ahí. Prueba y error. Exacto, exacto. Porque muchas veces las experiencias que hemos tenido de jóvenes o de niños, o lo que hacen es que nos han formado, y nosotros en esa formación, uno también elige dentro de la formación que ha tenido el camino a seguir. Y es posible que a veces ese camino, por muchas razones, uno lo ha elegido y no era tan así, no era eso. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de ir revirtiendo la dirección. A eso que decías recién, prueba y error. Es como en el ajedrez, ¿viste? Una mala jugada y uy, acá la embarré. Pero, pero tengo la posibilidad de, no sé si en este partido, pero por ahí en otro, de saber que ese no es el camino, ¿no? ¿Sabés cuando vuelve que fue mal, que perdió, me lo cuenta 20 veces, está con bronca, acepta, también está cansado, eso es lo que pasa. Bueno, la hora que termina la partida son las 9:00 de la noche. Claro, ya está en semisueño. Toda la tarde con la computadora. Claro. Es distinto si fuera a las 6, 7. Claro. Ahora empieza.
Pero ¿sabes qué pasa también? Cuando uno tuvo una mala experiencia, necesita integrar esa Claro, experiencia. claro, claro, Necesita integrarla y entonces contándola uno descarga tensión. Vieron que hablamos tensión y distensión. claro. Entonces yo hablo sobre esto y distiendo, distiendo. Sí, Pero es catártico. claro, Lo interesante es comprender. va perdiendo importancia también. Va perdiendo carga, claro, pero lo importante es comprender qué es lo que me hace enojar. Sí, Entonces, que ese es uno de los principios, que ya después vamos a ver los principios, que dice que eh, uno no va a resolver sus problemas solo con tratar de resolverlos, sino viendo qué lo produce, cuál es la raíz, sí, sí. ¿no?, de ese problema. Entonces, cuando uno se enoja es porque se frustró. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se enoja? Porque fracasó. Bueno, o cuál es qué le pasa a uno con eso, ¿no? Porque como vos decías, Carlos, tiene que ver con prueba y error, entonces por acá no es, y me ayuda a avanzar por otro lado, obviamente. Así que está interesante en ese sentido. A él lo que más le molesta cuando él se equivoca. No, Bueno, porque sin querer perdí un peón, que es muy diferente que el otro jugaba mejor. claro, Muy diferente, porque por ahí el otro era igual o peor que él. claro. Y Pero hubo bueno, pero ves una que hay una de las cosas que produce digamos, el fracaso, es que uno se violenta. claro, ¿Y cuál ¿Es es? que? Se violenta, se violenta, uno se violenta. Cuando fracasás, te frustrás y te violentás. Es una de las cosas que nos produce contradicción, ¿no? Y eso también se graba de esa manera, porque ustedes saben que nosotros, por ejemplo, para aprender a manejar, ¿qué hacemos? Y aprendemos a hacer los cambios, a ver cómo es la dirección y demás, y mucho, 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 mucho manejo hace que después nos independicemos de eso y lo hagamos mecánicamente. ah, Lo mismo pasa cuando uno se eh, violenta, se frustra. Vamos grabando un camino, ah, vamos grabando una forma. Entonces es interesante poder darse cuenta de que estamos en contradicción, ¿verdad? Bueno, eh, acá había una frase que decía, bueno, por eso en una parte, creo que es en el punto este, 3, que dice, quien presa del resentimiento, porque cuando nos frustramos, fracasamos, nos pasa todo eso, nos resentimos. mm, Entonces dice, quien presa del resentimiento acomete el futuro. Es eso un poco lo que está tratando de decir el maestro, de que acometer el futuro es que se va a volver a repetir todo eso. Un poco lo que estaba explicando recién, ¿no? No sé si fue claro. Fecha a porta, Leão. Fecha a porta. Bueno, eh, entonces, dice que la frustración y el resentimiento se violenta en esas, digamos, en esas situaciones se violenta el futuro para que se curve en sufriente regreso. Eso es lo que está tratando de decir, es que uno va repitiendo y va grabando una forma de estar en el mundo, ¿no? Y entonces siempre repite lo mismo. Después acá en el punto 5 de contradicción y unidad dice, a veces los sabios recomendaron el amor como escudo protector de los sufrientes embates. Pero la palabra amor, engañosa palabra, y hace una pregunta, ¿significa para ti el desquite del pasado o una original, límpida y desconocida aventura lanzada al porvenir? Al porvenir, mm, ¿no? Este tema del desquite del pasado, los que venimos hablando recién, y entonces dice, ¿qué es? ¿Es eso?
la palabra amor, o sea, que cada relación amorosa, sea con quien sea, con los hijos, con los padres, con la pareja, es una cosa que se va a repetir en frustraciones, o es algo, lo voy a volver a leer, o es una original, límpida y desconocida aventura lanzada al porvenir. Ah, me puso nueva. Lanzada. Sí, límpida, o sea, de limpia, original, limpia y desconocida aventura en el porvenir, lanzada como algo que uno lo quiere allá en el futuro. Mm. Es una mirada lanzada al futuro. Y después cuenta él, así como he visto a lo solemne cubrir grotescamente lo ridículo, así como he visto a la vacua seriedad enlutar lo grácil del talento. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que muchas veces hay sabios, pues está hablando de los sabios se vuelven solemnes, ¿no? Entonces ya esa solemnidad en realidad es grotesca, ¿no? O sea, ¿cómo lo podría decir? Alguien que afirma aquello que las cosas son de una determinada manera, pero lo que está diciendo es absolutamente grotesco. No es verdad eso. Pero como se dice con solemnidad, la gente puede confundirse y creer que es cierto. Los que escuchan o los que creen. Inclusive cuando todo esto estamos hablando del amor, ¿no? O sea, alguien que se basa en el amor para decir solemnemente cosas y en realidad todo eso es una ridiculez, es grotesco. Y también dice que, claro, y también dice que a veces que la seriedad, ¿no? He visto la vacua seriedad enlutar lo grácil del talento. Y en este caso hay un ejemplo. ¿Cuántos, voy a hablar de, no recuerdo ahora un actor en particular, pero cuántos actores, o uno mismo quizás en la vida, le han dicho que no servía para tal cosa? Un sabio le dijo, usted no sirve para esto. Y resulta que era lo nuestro, y mucha gente quizás dejó aquello que era algo que le gustaba o algo, ¿viste? Dejó eso porque se lo dijo un sabio, se lo dijo alguien que sabía mucho de este tema. O uno mismo le han dicho, usted no sirve para esto, y resulta, pues no sé, Einstein, por ejemplo, que creo que fue el que le dijeron que era un genio y le dijeron que nada, que no sabía nada de matemáticas, que era un desastre, ¿no? Entonces, vos decís, claro, y entonces, ¿quién es esa persona? ¿Quién es esa persona que se pone el traje de sabio para decir lo que es bueno o malo para otros, ¿no? Un poco es lo que entiendo de esta frase. Dice, ¿qué imagen tienes de los sabios? Ahora, si ustedes me quieren contar, ¿qué imagen tienen de los sabios? ¿Qué entiende por? ¿Qué imagen, cómo ves a los sabios? ¿Cómo crees que son los sabios? É uma pessoa com muito conhecimento. Con mucho conocimiento. Yo no sé si existe tal cosa, realmente. Uno puede saber de algo y no vas a saberlo todo, no se puede abarcar todo. Se puede saber de algo y listo, que es un sabio. Aparte la realidad se va redescribiendo, descubren nuevas cosas.
Para mí es un título como un título inventado para enaltecer algo. No sé. Por ahí es un especialista, ¿no? Sí, También, pero está bien eso específicamente, porque igual de lo demás no lo sabes. No lo sabes. O si sabes de todo un poco, tampoco sabes mucho de cada cosa, ¿no? Sí, yo soy un poco escéptica con esas cosas. bueno, es lo que Cuando, uno cree, está bien, está bien. Sí, cuando uno, pues, sí, cuando uno habla de sabios, uno piensa en cuestiones espirituales, ¿viste? Como, Mm, también. qué sé yo, como los doctores de la iglesia y todas esas cosas, también podría ser, claro. Bueno, han estudiado. porque han estudiado mucho. A veces la sabiduría de estos sabios no sale de los libros, sino de otra forma de ver, de otro nivel de espiritualidad, de comprender la vida, lo que ha vivido. No Claro, es tanto libro y libros que ha leído, claro, cursos que ha hecho y que ha probado. De alguna manera lo tenemos así, ¿no? claro. Bueno, ahí tenemos experiencia. Él en realidad no se, él se decía que era escritor y lo que plasmaba era, nosotros, yo le digo maestro, porque para mí es un maestro sus experiencias, tomar sus experiencias. Pero él se decía a sí mismo escritor. Yo soy un escritor. Y que contaba la experiencia, su experiencia, compartía con nosotros su experiencia en su generosidad, digo yo, porque la verdad que sucede. Mira, estamos charlando de él. Sí, uno podría decir, bueno, claro, en este caso era muy sabio en esto que él experimentó y comparte, en eso es sabiduría, porque lo comparte. Mm. ¿No? Es algo que le sirvió y dice, bueno, esto te lo puedo dar a otros. En ese sentido podría ser un sabio. Pero bueno, les voy a leer cuál es lo que, lo que él dice. Dice, yo, en todo verdadero sabio, he visto a un niño corretear en el mundo de las ideas y las cosas, que crea generosas y brillantes burbujas a las que él mismo hace estallar. Mm. En los ojos chispeantes, ¿no? En los chispeantes ojos, perdón, de todo verdadero sabio, he visto danzar hacia el futuro los pies ligeros de la alegría. Y muy pocas veces he escuchado en su boca la palabra amor, porque un sabio verdadero nunca jura en vano. Es bonito, ¿no? Mm. Muy poético. Muy poético, claro, y él hablaba así. A mí me gusta esto de que el sabio hacía burbujas y las hace estallar. Mm. Va creando todo el tiempo. Me parece esta de ser un niño, ¿no? Con toda esa... Bueno, nosotros tenemos hijos y algunos de ellos, no en tu caso, Agar, pero nuestros hijos han sido niños. Bueno, Que, de hecho yo me acuerdo de vos cuando eras niña, Agar. Casi, adolescente, ¿no? 12, 11, 12, Sí, 12, sí, 13. 12, eras niña todavía, eras bueno, chica. yo me acuerdo una cosa que dijo Borges del Papa Francisco cuando era cardenal o algo así. Borges tenía largas charlas con Bergoglio, pero también con otros sacerdotes. Los otros sacerdotes querían convencerlo que bueno, que vaya a misa, qué sé yo, para salvar su alma, y no sé cuántas cosas. Pero Bergoglio directamente le hablaba a Borges y le decía sí, que él creía, pero tenía un montón de dudas. El Es mismo decir, Bergoglio. Bergoglio nada menos que llegó a Papa y llegó a Papa y seguramente y tenía un montón de dudas, dudaba de muchas cosas. Claro, Y, y claro, y así lo describe Borges cuando conversaba con el Papa, claro. bueno, con el futuro Papa en ese momento que Claro, él con el cardenal, con el cardenal. él mismo reconocía que no tenía seguridad de todo lo que pensaba, pero lo aceptaba por la fe, pero no tenía seguridad total. Es Claro, decir, no,
Es decir, eso es una posición de realmente de sabio, ¿no? Porque normalmente son la gente que está absolutamente segura de todo lo que cree, en realidad a veces no son verdaderos sabios. A veces son los dogmáticos, se agarran de algo para tener seguridad personal, Claro. pero uno Interesante. Interesante lo que decís porque todos tenemos un yo. Y ese yo necesita en la vida, bueno, necesitamos en la vida cotidiana, o se nos enseñó, mejor dicho, para hablar digamos, con más claridad. Se nos enseñó a que tiene que fortalecerse porque hay otros yoes que te pueden venir a hacer cosas. sí, Entonces, entonces te tenés que reafirmar en el tuyo. claro, Pero este tema de la duda también es muy interesante, el tema de la duda, ¿no? Recién Agar hizo esa manifestación, manifestó su duda. Entonces, claro, sí, claro, claro, cada uno según sus experiencias, porque lo más importante es la experiencia. Y la experiencia, ¿y qué queremos todos? Y todos queremos ser felices. Y para ser felices necesitamos estar un poquito más distensos, más atentos, eh, estar, digamos, más agradecidos con lo que tengamos, por un lado. Y también, por lo menos es mi forma, ¿no? Yo soy muy agradecida de todo lo que tengo, ¿no? Y también lo que tengo, no en lo material, sino en mis relaciones, en la forma de estar, eh, nada, como uno quiere al Virtud, otro. virtudes. Virtudes, ¿Eh? virtudes. Ah, también, claro, agradezco. Si tengo alguna virtud, la agradezco también, es interesante, es importante. Eso por un lado. Eh, y a ver, hay que ver, después un día vamos a hablar sobre las virtudes. Que son virtudes y y que más o menos. Bueno, avanzo un poquito más, avanzo un poquito más. Entonces, dice, no creas que por la venganza purificas tu pasado sufriente, ni tampoco que usar el amor como poderosa palabra o como recurso de una nueva trampa. ¿Qué entienden ustedes por esto de no creas que por la venganza purificas tu presente, ni tampoco que usar el amor como poderosa palabra o como recurso de una nueva trampa? ¿Qué es este tema de que la venganza uno puede sentir que purifica? Porque se siente como que cuando uno se venga, como que restituye una situación que no es real, ¿no? Es decir, volver a equilibrar las cosas. Si te vengas es como que, bueno, lo que te hicieron lo volvés a hacer o queda todo, pero es falso, claro. Porque en realidad lo que haces es generar otra mala energía que no el equilibra famoso nada. ojo por ojo, diente por diente. Vamos Eso. al talión. Eso. Sí. Y al final todos nos quedamos ciegos y desdentados. Sí. Claro. Sí. Es muy interesante, son ciegos y desdentados. ¿Hay alguien más que tiene una opinión sobre esto? O sea, que la venganza no sirve para purificar el pasado, sino para seguir metiéndose en problemas. Seguir metiendo veneno. Claro. Y después empezamos a tirar bombas atómicas y queda todo en la nada. Claro, porque el otro se venga, el otro te vuelves a vengar y no termina más. Bueno, claro, y todo por los propios intereses. A veces buscando el premio Nobel de la Paz. No, o no pasan esas cosas.
Esa sí que es una gran contradicción. Súper. Muchas gracias. Es cierto, ¿no? Es hasta para reírse. Sí, porque lo hacen por plata, por fama, por Bueno, presión. Debido regalable, ¿no? Porque se lo regaló la otra al otro. Como si fuera, bueno, te lo paso. te lo paso a vos así. Así me das el espacio para poder hacer lo que yo quiero. Bueno, bueno, nos reímos un poco, la verdad que es serio, ¿no? No, Es terrible. pero es para descargar tensiones, porque produce una fuerte tensión interna que haya seres humanos que tengan esos manejos a nivel mundial, ¿no? Un poco, vaya a saber que están vengando de su pasado. Capaz le robaron un juguete. Y empezaron ahí y mira lo que terminó. Mira lo que terminamos. Bueno, entonces, Y lo del es amor, lo del amor. Ah, también, ¿no? También uno puede usar la palabra amor y, y la verdad es que ¿qué estás, qué estás haciendo con eso, no? Entonces, podemos hablar, viste, de que nos amemos todos y no sé qué, y es una compensación personal de la gran flauta, por no decir barbaries, ¿no? ¿Qué estamos compensando? Claro. Hablando del amor y del amor. Bueno, es un poco eso, ¿no? Y como la compensación, ambos casos son compensaciones. Entonces, verdaderamente amarás cuando construyas con la mirada puesta en el futuro. Y si recuerdas lo que fue un gran amor, el que sea, de los padres, lo que sea, solo habrás de acompañarlo con suave y silenciosa nostalgia, agradeciendo la enseñanza que ha llegado hasta tu día actual. Así que no romperás tu sufrimiento pasado falseando o envileciendo el futuro. O sea, ni falseando ni envileciendo, ¿no? Lo harás cambiando la dirección de las fuerzas que provocan contradicción en ti. Entonces una buena pregunta es, ¿qué produce contradicción en mí? ¿Qué es eso que me hace sufrir, lo que me violenta? Eso seguro tiene que ver con esa inversión de la vida. Creo que sabrás distinguir entre lo que es dificultad, bienvenida sea, ya que puedes saltar sobre ella, o sea, resolverla, y lo que es contradicción, solitario laberinto sin punto de salida. ¿Por qué sin punto de salida? Porque siempre repetimos lo mismo. Cuando siempre repetimos lo mismo, que nos hace sufrir, bueno, ahí hay algo que tenemos que resolver para poder cambiar la dirección. Pero tenemos que comprenderlo. Si no lo comprendemos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y profundizar y tratar de ver qué es. Y como dicen ahora, preferir estar en paz que tener razón. Porque uno por ahí ve el camino, pero se da cuenta que no es lo que uno quiere, no es lo que uno piensa que está bien. Que tengo la razón porque quiero eso, aún sabiendo que eso no te va a servir, pero por orgullo. Claro. Entonces yo prefiero dejar de pelear y quedarme en paz y listo, y hacer el camino que de verdad debo hacer. Claro. Algo así. Claro. Eso está buenísimo, Anita, si uno lo puede como profundizar y hacer propio. Sí. Entonces, si volvemos a la conversación anterior, que vos decías, yo a veces necesito del conflicto, ¿te acordás? Sí. Bueno, habría que buscar por qué. Para recomponer mi orgullo. Bien, ¿y por qué? Una razón. Claro, para tener la razón. Bueno, pero habría que profundizar eso, ¿viste? No lo vamos a hacer acá porque no tenemos el tiempo, pero vos sola podrías irte preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
y quizás llegues, si no, no hay que falsearse lo único, hay que ser honesto, ¿no? Quizás uno llegue a la raíz del porqué, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, todo acto contradictorio que por cualquier circunstancia hayas efectuado en tu vida, lo que hayas hecho que te haya traído contradicción, tiene un inequívoco sabor de violencia interna. Hay un enojo y de traición a ti mismo. Y no importa por qué motivos te encuentres en esta situación, sino cómo organizaste tu realidad, tu paisaje en ese preciso instante. No sé si esto es claro. ¿Cómo detectamos nosotros la contradicción en nosotros mismos? Recién hablábamos de esto, Anita, ¿viste? Con una inquietud, ¿no? Con un estado un poco... Violencia, o sea, enojo. A ver, ¿cuáles son las formas de violencia que nosotros podemos tener? Enojos, hacia afuera también, nos ponemos mal hacia afuera, nos enojamos con nosotros, nos decimos tenemos una sola neurona, cosas que nos decimos que no, que no están buenas. Nos damos cuenta que estuvimos mal. Nos damos claro, bueno, no importa, lo que sea, que uno diga, no, esto a mí me está permitiendo darme cuenta que que me hace mal o que he hecho mal a otros. Claro. Sí, contesté mal, traté mal, qué sé yo. Eso produce una contradicción adentro. Un día podemos hablar de eso, porque ahora tenemos los 15 minutos para hacer la meditación. Pero cuando uno se enoja, uno tendría que decir, a ver, ojalá pudiéramos observarnos y decir, bueno, ¿por qué me estoy enojando? O sea, ¿qué me está pasando? Y anoto, si tengo o grabo en el celular, me lo grabo, me enojé por tal cosa, ver este tema. Claro, es como hacer un autoconocimiento, ¿no? Para ver qué cosas, bueno, eso, qué cosas me llevan a estar de esa manera. Entonces, todo acto contradictorio que por cualquier circunstancia hayas efectuado, o sea, hayas hecho a otros, tiene un inequívoco sabor de violencia interna y de traición a ti mismo. Y no importa por qué motivos te encontraste en esa situación, sino cómo organizaste tu realidad, o sea, cómo te armaste, qué te respondiste ante esa situación, cómo te lo grabaste en tu memoria, cómo organizaste tu realidad, tu paisaje, o sea, el paisaje de uno, interno, en ese preciso instante. Algo se fracturó y cambió tu rumbo. Tenías una dirección y fuiste para otro lado. Fuiste para el lado de cada vez estar más contraído, más tenso, más enojón o lo que sea. Ello te predispuso a una nueva fractura, porque volviste a repetir. Porque ahí es donde vos te sentiste vivo o, no sé, o sentís que eso está bien. Así es que todo acto contradictorio te orienta a su repetición. De modo que en todo acto de unidad también busca flotar más adelante. Reflotar sería. Entonces, vamos a dejar acá. Lo voy a marcar y lo vamos a dejar acá porque acá nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero más o menos, lo primero es darse cuenta. Lo primero es darse cuenta, ¿no? ¿Qué me violenta? ¿Qué me enoja? ¿Por qué me trato mal? ¿Por qué trato mal a otros? O sea, primero es darse cuenta. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos estos 12 minutitos para hacer
una experiencia. Sí, sí. ¿Quieren hacer bienestar o hagamos bienestar porque tenemos muy poquito tiempo, ¿sí? ¿Les parece Sí, bien? sí. Ahí está. Siempre. Bueno, cada uno entonces, lo que vamos a hacer es tratar de tomar primero contacto con nuestra interioridad, para lo cual cerramos los ojos y apagamos los micrófonos, así, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos usar la herramienta de la respiración, que es, tomamos mucho aire, contenemos un segundo y soltamos todo el aire que podemos. Y nos concentramos en eso. Obviamente que con los ojos cerrados solo estoy cerrando, digamos, una entrada del mundo exterior, ¿no? Entonces, se va generando un silencio. Van parando las imágenes de lo que tengo que hacer. De lo que está pasando afuera. Y me voy adentrando a ese mundo interno. Suavemente. Y ahí observo si hay alguna tensión en mi cuerpo y trato de aflojarla. También puedo observar si estoy con alguna ansiedad, una tristeza, algún miedo, algún temor. Y suelto el cuerpo, y una vez que registro, también mis sentimientos, aflojo, suelto. Vamos a ir soltando absolutamente todo, tratando de encontrar una paz mental que me dé bienestar. Que me ayude a sentirme bien. Y desde ahí voy a ubicar algo que necesito. Voy a ubicar algún ser querido, amigo, familia, un conocido, que también necesite algo. ¿Qué es lo que están y lo que estoy necesitando? No me olvido de respirar profundo. Entonces, desde ese bienestar que sentimos, que vamos logrando, vamos a pedir
Vamos a compartir ese bienestar con ese ser querido. Vamos a pedir que se resuelva, que él pueda resolver esa situación en la que está. También estoy pidiendo por mí. Desde esa paz, desde ese bienestar. Desde esta alegría suave, serena, que me invade. Vamos a compartir con esa persona o esas personas y también con cada uno de los presentes. Que ese espacio de bienestar interno se va ampliando cada vez más. Bueno, queridos amigos, tenemos unos minutitos, gracias a cada uno. Están muteados, están todos muteados. Yo les quería preguntar si ustedes logran esa sensación, aunque sea un poquito de bienestar interno, logran bajar los ruidos, logran conectarse con ustedes, con ese espacio interno de paz, ¿logran esto? ¿O les cuesta? Algunos días más que otros. Claro. Sí, ¿y cuáles son los inconvenientes? Tenemos muy poquito tiempo, pero si no los podemos contar acá, después lo conversamos nosotros. A mí me pasa un poco que tengo varias cosas en la cabeza, entonces la voluntad mía es sacar y nada más que en este momento. Hoy me pasó eso. Sí, ¿y lograste bajar Pude el silencio? ¿Eh? ¿Silencio? ¿Lograste hacer silencio? Sí. Sí. Pude un poco, sí. Qué bueno. Porque a veces hay demasiadas cosas que tengo que hacer y me cuesta concentrarme. Mira. Claro. Pero la respiración te ayuda, digamos. Sí, la respiración ayuda. ¿Y Carlos? Sí, más o menos me desconecto con el resto. Qué bueno, qué bueno. Más o menos. Qué bueno. Y Bene, a vos te cuesta un poquito más, ¿no? Desconectar. Sim. Eu acho que a nossa convivência dá-nos muita força interior. Bueno, gracias. Pero bueno, es importante ver si podemos ir como entrando en ese espacio interno. Nos vamos a tener que dejar porque ya va a terminar Sí, nos van a cortar nos van a cortar la comunicación. Así que, pero bueno, nos vemos en 15 días si todo va bien. Yo a ustedes los molesto con un llamadito a veces porque sé que es tarde y están con otros temas, sobre todo es Bene y Agar, aunque muchas veces están antes que yo. Bueno.
Bueno, Obrigada a todos. eso. Gracias. Sí, gracias a cada uno. Obrigada. Indicado. Obrigada. Obrigado. Una linda semana. Eso, que